No pusimos mi pantalla de atrás. Todavía porque la están todavía armando, recién que está saliendo ya al aire. Teníamos que poner ¿cómo se llama? La pantalla de background. Sí, la van a poner ahorita, al comenzar. Todavía no van a comenzar, van a pasar un video institucional y después van a salir. Ahí te va a explicar ¿ya? Ahí cuando comience. Llamáis. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del Servicio de Control Concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias,
nuestras aulas su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y Aplicación del Control Gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico.
Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del Servicio de Control Específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas. Bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Sistemas Autónomos Pensantes. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Marco Antonio Núñez del Prado, subdirector administrativo de la Escuela Nacional de Control. Señoras y señores, muy buenas noches. Tengo el honor de presentar, a nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, al doctor Fernando Figueroa Núñez del Prado, quien es peruano y cusqueño y compañero de colegio del glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Es uno de los pocos peruanos de mayor éxito en el extranjero, como lo veremos en su descripción de hoja de vida. Él nos presentará y hablará sobre su trabajo en la NASA, sobre los sistemas autónomos pensantes, es decir, aquellos sistemas autónomos que pueden ejecutar misiones para alcanzar objetivos utilizando sus propios medios, sin la intervención de los humanos. Los medios que un sistema autónomo que se usan incluye un modelo de referencia que describe en detalle el sistema que mostrará comportamiento autónomo, estrategias que conforman funciones del pensar y el planeamiento, y la ejecución de actividades. El sistema puede ser cualquiera, por ejemplo, naves espaciales, ciudades inteligentes, sistemas financieros, sistemas de procesos de adquisición o sistemas de diagnósticos médicos. La inteligencia artificial juega un papel determinante en el desarrollo de sistemas autónomos. Este mes hemos concluido con el Tecnomayo y con esta conferencia vamos a cerrar con broche de oro. Y en esta conferencia se hablará sobre lo que son los sistemas autónomos pensantes y cómo se pueden implementar y algunos ejemplos de implementaciones. Fernando nació en Paucartambo, Cusco. Obtuvo sus grados de licenciado en Ciencias de la Universidad de Hartford, magíster en Ciencias y PhD en Ingeniería Mecánica, con énfasis en instrumentación, control automático y robótica en la Universidad del Estado de Pensilvania. Fue profesor de Ingeniería Mecánica en Tulane University en New Orleans y University of New Brunswick en Canadá en el año 2000 y empezó su carrera en la NASA, donde ha desarrollado tecnologías para sistemas inteligentes y autónomos, con aplicación de plataformas de pruebas de cohetes, naves espaciales y sistemas para las futuras bases en la Luna y en Marte. Es investigador principal, gestor técnico y autor intelectual de NASA Platform for Autonomous Systems. Ha ocupado cargos de gerencia técnica en varios centros de la NASA y en calidad de experto en autonomía ha participado en grupos de estudio y consultorías a nivel de NASA,
apoyando la planificación de inversiones en tecnología para el desarrollo de sistemas autónomos necesarios para el programa Artemis de NASA. Dejo con ustedes al doctor Fernando Figueroa Núñez del Prado. Fernando. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias por la introducción. Realmente para mí es un placer estar acá y nuevamente agradezco a la Contraloría, a la Escuela Nacional de Control por esta invitación. Va a ser un gusto tener esta conversación con ustedes. Y pues sin más que agregar podemos empezar, ¿no? A ver, voy a compartir. Y creo que tengo que... Sí, ya se está compartiendo. ¿Ya se está compartiendo? ¿Se ve la...? Sí. Sí, su presentación. Ok, perfecto. Entonces, ¿ven la pantalla completa de la primera página, digamos? Sí, ya. Bueno, gracias. Entonces, yo trabajo en la NASA desde hace 20 años, básicamente, como lo ha dicho Marco Antonio, ingeniero Marco Antonio. Y mi trabajo ha sido bastante concentrado, enfocado en lo que es sistemas inteligentes y sistemas autónomos. Entonces, esta es un poco de mi biografía. Yo, como se ha mencionado, yo nací en Paucartambo y fui luego al Colegio Nacional de Ciencias, al glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Entonces viví en el Cusco y ya terminando mis estudios universitarios en Estados Unidos, fui a trabajar como docente en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, y de allí, de alguna manera, con programas de la NASA que tiene la NASA para, digamos, incentivar a los profesores a también trabajar con digamos, los profesionales de la NASA, pude hacer unas prácticas durante los veranos en el Centro Espacial Johnson y luego en el centro espacial donde yo trabajo, que es el Centro Stennis. Y acá esta foto de la izquierda es mi foto de famoso, porque estoy ahí con Tom Hanks cuando estaban haciendo la película de Apolo 13, por pura coincidencia, ¿eh? Este es mi centro. ¿Se escucha bien y se ve bien? Sí, correcto. Ya. Este es el centro donde yo trabajo. La misión principal, como pueden ver ahí ustedes, es una misión de prueba de motores de cohetes. Y la otra misión que estamos realizando, en la que yo soy el más, digamos, la persona de más calibre técnico allí, es el tema de desarrollar e implementar tecnologías avanzadas y procesos para los sistemas autónomos, ya sea en la Tierra o en el espacio, ¿no? Entonces voy a ver, van a pasar un video para que tengan una idea, una mejor idea de mi centro y de lo que se hace allí, ¿no? Y hay un momento en que en realidad yo aparezco muy rápidamente en el video, a ver si me reconocen. Entonces voy a dejar de compartir, ¿no? Si puedo encontrar... A ver... Ya, aquí está, ahora sí encontré. Bien. Entonces nos vamos al video. Entonces este es un centro que se empezó en 1965 a probar los motores del programa Apolo todavía. Programa que llegó a la Luna, ¿no? Entonces así es como se prueban los motores. El exhausto ese que sale ahí es vapor, básicamente, porque son motores con hidrógeno.
y luego se probaron los motores del transbordador espacial, que permitió construir la Estación Espacial Internacional. Y ahora se están probando los motores para el nuevo cohete que se va a usar para ir a la Luna y eventualmente a Marte, ¿no? Ahí estoy yo. Entonces ahí está la parte de sistemas autónomos que yo trabajo. Ahí está el centro de control. Hay programas también para niños, para estudiantes. Y yo generalmente trabajan conmigo. Y este centro tiene un impacto bastante grande. Bueno, ya está. Ok, voy a compartir nuevamente mi presentación. Pero no, la aplicación ya está. Ahí está. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, sí se ve. Ya. Perfecto, entonces. Bueno, avanzando, creo. Ya. Entonces, para enfocar, digamos, en lo que es autonomía, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre definiciones y sobre qué se puede decir sobre quién es autónomo o no. Entonces, y bueno, para poder guiarlos acá, lo que he hecho es, tengo unas presentaciones que he hecho que estaban la mayoría en inglés, entonces les he dado traducciones a la mayoría del texto. De esta manera, bueno, queda en ambos idiomas, ¿no? Pero obviamente yo voy a hablar en español. Entonces, unas preguntas que nos debemos hacer en general para enfocar lo que es autonomía es, por ejemplo, ¿cuándo es necesario saber, cuánto es necesario saber para ser autónomo? Porque se trata de conocimientos, ¿no? Y los conocimientos que nos van a llevar a un comportamiento autónomo, de autosuficiencia, digamos, ¿no? Uno puede también preguntarse qué sabe una persona para ser autónomo. Uno tiene que saber todo o cuánto puede saber uno, ¿no? Hay otros seres que son autónomos, los animales, las plantas. ¿Cuáles son los beneficios de autonomía? ¿No? Sobrevivencia, seguridad, protección de elementos externos, evolución y aprendizaje. Y por último, un sistema autónomo posiblemente puede hacer algunas cosas mejor que los humanos, pero una cosa que es difícil de hacer es lo de pensar, o sea, puede pensar, contemplar, especular, tomar decisiones que son difíciles en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver en esta conversación. Obviamente hay ejemplos de sistemas autónomos, acá se tienen ya los autónomos, los automóviles autónomos que están por ahí ya caminando, aunque el nivel de autonomía allí es bastante estructurado y aún así ya se los tienen en las carreteras, ¿no? Y en las vías. Y por parte de NASA, obviamente, nosotros queremos sistemas autónomos que van a estar en el espacio porque, por una de las razones, porque, bueno, están muy lejos, es difícil comunicarse con estos sistemas y muchas veces están inhabitados, ¿no? Un tema importante que creo que nos interesa a todos es el tema de las ciudades inteligentes, ¿no? De eso ya hay bastantes intentos de
de crear ciudades, ciudades inteligentes, pero se van haciendo poco a poco. Entonces acá es un gráfico que muestra cómo todos los elementos que realmente tiene una ciudad. Y la pregunta es si el funcionamiento de esta ciudad, con todos los elementos, las vías, las casas, los edificios, la distribución de energía, de agua, de lo que sea, si con todo eso la autonomía sería beneficioso. Y la respuesta tiene que ser que sí, ¿no? Porque si estos sistemas son más autosuficientes, obviamente va en beneficio de todos, ¿no? Porque se necesita menos esfuerzo para poder operarlos, incluso para poder mantenerlos, y obviamente mucho mayor eficiencia, ¿no? A ver, un ratito, no sé ya. Una cosa que a veces me gusta un poco diferenciar es qué se entiende por autonomía y automatización. Entonces, autonomía, ¿no?, que está acá, es más o menos una función un poco cerebral, ¿no?, que analiza algo, deduce, llega a conclusiones, toma decisiones, todo eso, ¿no? Un sistema automático, ¿no?, que sería acá, es un sistema que puede realizar acciones de manera independiente, pero son acciones que son programadas paso a paso y siempre se realizan de la misma manera y no se varían, no se pueden variar. Entonces, un sistema automatizado se puede beneficiar de autonomía cuando ocurren casos en los que alguien, por ejemplo, alguna falla, en los que tiene que intervenir una persona. Entonces, en este caso, en vez de intervenir una persona, interviene un sistema autónomo. Igualmente, las acciones que son dirigidas por un sistema autónomo se podrían hacer de manera manual también, no solamente automatizada. Entonces, un sistema autónomo no necesariamente tiene que tener automatización para realizar sus actividades, ¿no? Y es concebible, claro, como decía, que un sistema autónomo pueda estar encajado con una persona simplemente que realiza las actividades. Sin embargo, un sistema automatizado sí puede beneficiarse de la autonomía, porque es beneficiarse de la inteligencia, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es un sistema autónomo artificial. Decimos artificial porque obviamente no es humano, ¿no? Entonces, es un sistema que puede ejecutar una misión con sus propios medios, ¿no?, y puede aplicar estrategias para poder lidiar con situaciones que han sido imprevistas. Ahora, que un sistema autónomo pueda hacer eso no quiere decir necesariamente que sea un sistema pensante, ¿okay? Porque la mayoría de los que hoy se llaman sistemas autónomos en realidad utilizan un paradigma que es lo que se llama un paradigma de fuerza bruta, ¿no?, para implementar la autonomía. Y vamos a hablar más de eso también. Un sistema autónomo artificial pensante sí tiene que tener la capacidad de pensar, razonar con principios y conceptos y con modelos por sí mismo, ¿no? Entonces, es la diferencia, digamos. ¿Qué áreas son las que, digamos, contribuyen a lo que es un sistema autónomo? Está el área de manejo integrado de la condición de sistemas. La condición quiere decir la salud, ¿no?, de los sistemas, de cada elemento de un sistema, ¿no?, haciendo análisis integrado, porque se tienen que considerar las interacciones entre los elementos de ese sistema, ¿no? Luego están las estrategias para comportamiento autónomo. Entre esas estrategias pueden verse, por ejemplo, utilizar, ¿cómo se dice? Si se tiene duplicación de recursos, ¿no? Entonces se puede utilizar uno o lo otro, se pueden intercambiar, digamos, ¿no? Luego se tiene representación, descripción y modelaje de sistemas.
todo eso tiene que ver con ayudarnos a analizar los sistemas. Luego, los conceptos de operaciones para sistemas autónomos. ¿Cómo los sistemas autónomos deben operar? ¿Qué es lo que realizan primero? ¿Cómo se inicializan? ¿Cómo están vigilantes de ver que si algo ha fallado? ¿Qué hacer cuando fallan? Y todo eso, ¿no? Y en qué momentos reaccionar, por ejemplo. Tener en cuenta la actividad total del sistema, la misión que tiene el sistema y al mismo tiempo tiene que resolver problemas que resultan por casos que son imprevistos, ¿no? Y finalmente el planeamiento, la programación y la ejecución de operaciones autónomas cuando todo va de manera nominal. Entonces, ¿qué es importante? Si tenemos un sistema que queremos que sea autónomo, una cosa muy importante es conocer bien el sistema, describir el sistema. ¿Y qué se utiliza para describir los sistemas? Se utilizan arquitecturas, ¿no? Entonces hay muchos tipos de arquitecturas. Una arquitectura bien clásica es esta que viene acá, que representa un sistema como una organización jerárquica con relaciones de contenimiento. O sea, un sistema está descrito por los subsistemas que son parte de eso, y así uno puede ir yendo más en detalle hasta los propios componentes, ¿no? Entonces, esto es una representación jerárquica de contenimiento de los elementos o las partes de un sistema. Esta, por ejemplo, es una representación de la operación de un sistema como una jerarquía de sistemas, ¿no? Que son todos autónomos, con relaciones de autoridad de control. Obviamente la autoridad de control del sistema que está por encima, en la parte de arriba de la jerarquía, es mayor que las que están abajo, ¿no? Esto es una manera de representar conocimientos que se pueden aplicar para razonar sobre un sistema. O sea, los conocimientos vienen en formas de modelos y de procesos, ¿no? Entonces, esto lo que hace es pone en una jerarquía la complejidad de los procesos. Entonces, en la parte de abajo están los procesos que están pegados a los sistemas físicos propios. Por ejemplo, sean en un sistema electromecánico, por ejemplo, un sensor es un sistema físico propio. Entonces, hay procesos que se dedican a digamos, analizar dentro del contexto de ese sensor solamente qué es lo que está pasando para poder determinar su condición, su salud. Luego, en la parte de más arriba, se tienen ya procesos que consideran múltiples elementos, múltiples objetos físicos que están envueltos en algún proceso porque forman parte de un subsistema. Entonces, ahí ya se utilizan procesos de mayor envergadura, que requieren mayor conocimiento. Entonces, si uno va yendo hacia arriba en la definición de los procesos para describir cómo funcionan los sistemas y subsistemas que están hechos de los objetos de abajo, entonces uno va aplicando mayor cantidad de información y por lo tanto los razonamientos resultan en, digamos, en inferencias que son más, que tienen más valor, ¿no? Que tienen más valor, que son más confiables, ¿no? Esto es una jerarquía, una manera de, digamos, de escribir un sistema utilizando lo que es el lenguaje que se llama SysML, o System Markup Language. Este lenguaje ha sido desarrollado durante muchísimos años y se utiliza en lo que se llama la ingeniería de sistemas basado en modelos, ¿no? O Model-Based Systems Engineering. Entonces, lo importante de esto es que es un lenguaje que es estándar, ¿no? Y entonces, dentro de ese lenguaje hay una jerarquía, que es, hay una arquitectura que es representada por una jerarquía que te permite describir los diferentes aspectos de un sistema. Por ejemplo, tiene tres aspectos principales. Uno es la estructura de un sistema, que por ejemplo eso se ve en mapas topológicos o mapas o esquemáticos o topológicos de un sistema o esquemáticos de diseño de un sistema, por ejemplo. Luego se tienen los requisitos que tiene que cumplir este sistema para el que ha sido diseñado, los requisitos que debe cumplir.
y luego comportamientos del sistema. Entonces, toda esta riqueza de información que tiene que formar parte de la descripción de un sistema se puede encapsular dentro de lo que es el lenguaje SysML, ¿no? Ahora, esta arquitectura puede encapsular los elementos que hemos visto de las arquitecturas anteriores, ¿no? De esta, ¿no? Eso incluye ya. Esta arquitectura es una arquitectura que está más enfocada en lo que es necesario para implementar la capacidad de pensar en sistemas autónomos. Esto es una arquitectura que representa los sistemas necesarios para el pensar, y pueden ver acá que son muchos sistemas. Razón, will, este es un sistema, bueno, vamos a describirlo después, pero ya pueden ver que el conjunto de estos sistemas permite pensar, la capacidad de pensar. Entonces aquí está la definición, digamos, de todos esos sistemas que se necesitan para el pensar. El will system es el que ejecuta las decisiones. The reason, el razonador, el razonamiento es la conciencia de la mente. Razonamiento con contemplación y reflexión. El intelecto, capacidad para aprender y aplicar conocimientos. La presentación, cómo se presenta la información que está en un sistema para que lo vean otros sistemas y para que se realice el pensamiento, digamos, ¿no? La comprensión, comprender lo que está sucediendo. El sistema de sensores que te permiten recibir información externa y también dentro mismo del sistema que es autónomo, ¿no? Decisión, la toma de decisiones, y en general el funcionamiento del conjunto de sistemas de la arquitectura de constelación, que es lo que se llama esa arquitectura, resulta en la capacidad de pensar. Esto es, uno diría, bastante filosófico, pero realmente tiene sentido y es lo necesario para poder encapsular lo que sería el pensar por un sistema artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un sistema autónomo? Un sistema autónomo debe poder pensar y contemplar, recibir instrucciones, aprender, ser receptivo a instrucciones y órdenes y también llevarlas a cabo. Debe tomar decisiones racionales, pero sin intervención de los humanos, y operar sobre estas decisiones. Y esto es importante, debe comunicarse en el idioma humano. Y esto a veces es muy difícil de implementar. Y debe comunicarse con personas y con otros sistemas autónomos. Y también entre sus propios sistemas, ¿no? Que son parte del sistema mismo que estamos hablando. Entonces, esto de comunicarse en el idioma humano es difícil. Eso nos lleva a la definición de una ontología y de lenguajes. Y, por ejemplo, ya han habido intentos en el campo de la robótica. Hay un lenguaje que se llama ROS o Robot Operating System, que trata de implementar eso, pero aún así es muy difícil llegar a estándares de lenguaje, ¿no? Y específicamente tiene que llegarse a estándares de lenguaje para autonomía, que tiene que utilizarse para describir todo esto que estamos viendo, que constituye la totalidad de lo que viene a ser un sistema autónomo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno implementa autonomía? ¿Cómo puede implementar autonomía? Hay dos métodos, básicamente. El método que está mostrado a la izquierda, que se llama autonomía por fuerza bruta, es un método que se utiliza en la actualidad, ¿no? Pero generalmente se utiliza para que un sistema haga alguna actividad de manera autónoma. Por ejemplo, la navegación de un rover que está en Marte. La navegación misma es bastante autónoma porque nadie lo está dirigiendo paso a paso. Si no le dicen, bueno, anda y llega a este lugar, entonces el sistema, el rover, de manera independiente, va y bueno, hace su navegación, ¿no? Autónomamente. Pero el rover, como entidad total, no es autónomo, ¿no? Tiene que estarse comunicando con bastante frecuencia con el centro de control en JPL, en Los Ángeles, para hacer la labor que tiene que hacer, ¿no? Entonces,
En el método de autonomía por fuerza bruta, lo que se hace es lo siguiente. Se tienen expertos que conocen el sistema y conocen la misión que tiene que hacer el sistema. Entonces, estos expertos desarrollan una lista, digamos, de todos los posibles escenarios que este rover puede encontrar en el funcionamiento que debe tener para realizar la misión. Absolutamente todos los posibles escenarios, que se puede, digamos, estancar, que se puede voltear, que le puede fallar este sensor, que le puede fallar esta rueda, todo eso tienen que preverlo y luego tienen que decidir cuál es la solución. Entonces lo que están haciendo, están resolviendo un problema, lo que se llama offline, ¿no? Fuera del mismo robot. Entonces lo resuelven y lo que hacen es poner en el robot, en los procesadores del robot, los casos que tiene que reconocer y cómo tiene que actuar para resolverlos. Eso es fuerza bruta. Entonces, el problema con eso es que uno nunca, jamás, con un sistema complejo, puede prevenir todos los posibles casos que puedan suceder en la operación de un sistema complejo. Entonces, siempre van a haber fallas, ¿no? No va a ser comprensivo. En contraste, en la parte derecha es lo que yo he estado trabajando, bueno, la gran parte de mi carrera en NASA, que es autonomía por capacidad de pensar. ¿Qué quiere decir eso? Que los problemas que se vienen los tiene que resolver el rover, el sistema autónomo por sí mismo, ¿no? Y sin intervención de las personas. O sea, tiene que aplicar modelos, procesos, estrategias, todo lo que aplican los expertos, tiene que poder aplicar por sí mismo y llegar a soluciones. Entonces, la forma en que tiene que hacerlo eso es más o menos imitar, pongamos que sea un ingeniero que está operando un sistema cualquiera. Entonces, un ingeniero o una persona que sabe, que es un experto, conoce, por ejemplo, cuál es la topología, conoce del sistema, qué partes hay en el sistema, conoce los conceptos que debe usar para analizar un sistema. Por ejemplo, el concepto de flujo de un fluido, de distribución de energía eléctrica. Entonces, y aplica los modelos, pueden ser modelos de la física, que rigen cómo digamos, se distribuye la electricidad por los cables, o lo que sea, o pueden ser también otros modelos que tienen que ver con conocimientos que son quizás menos precisos, pero que son ayudan igual con estrategia para poder pensar. O sea, por ejemplo, el uso de redundancia, ¿no? O sea, el sistema autónomo tiene que saber si es que tiene o no redundancia en alguna capacidad y tiene que saber cuándo poder usarlo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Y en la implementación de autonomía por capacidad de pensar, hay mucho menos posibilidad de que uno no incluya algún tipo de evento, algún tipo de situación que el sistema va a ver, porque son modelos genéricos que abarcan casos infinitos realmente, ¿no? Sobre algún tipo de sistema, ¿no? Y además es mucho más fácil de evolucionar y es también mucho más fácil de modificar, ¿no? Y de mantener. Entonces, por eso es importante este concepto de autonomía por capacidad de pensar. ¿Cómo hemos hecho nosotros para poder implementar esto? Estamos bien de tiempo, ¿no? Todavía. ¿Cómo hemos hecho para poder implementar esto? Esto que ven aquí es una arquitectura funcional de software que nosotros llamamos NASA Platform for Autonomous Systems, que con esto estamos intentando implementar lo que es la capacidad de autonomía pensante, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, se tienen, y es una plataforma, quiere decir que esto se puede utilizar para que hagamos casi cualquier tipo de sistema que se comporte de manera autónoma, ¿no? Entonces, lo que se tiene acá es
ven estos módulos blancos, son, digamos, las partes o los utensilios, ¿no? Los instrumentos de la plataforma que son bien genéricos, ¿no? Entonces, en general, uno tiene acá a la izquierda un sistema. Este es un sistema que nosotros queremos que se comporte de manera autónoma. Este sistema puede ser un rover, este sistema puede ser un sistema financiero, o lo que sea, también. Pero en general, obviamente, mis ejemplos tienden a ser de sistemas con los que nosotros lidiamos en la NASA, digamos, en la parte de tecnología. Entonces, aquí está un sistema. Este sistema tiene su descripción que viene desde, bueno, la esquemática de cómo fue diseñado, qué partes tiene, cómo están conectadas, todo eso, ¿no? Además, tiene toda la información que tiene que ver con el funcionamiento, el comportamiento, datos sobre cómo son las piezas, cómo tienen que interactuar con otras partes del sistema. Todo eso está acá. Esto lo metemos a través de estos instrumentos, creamos lo que es un modelo de conocimiento del sistema, donde todo eso está incluido, ¿no? Luego se tienen estos dos módulos, el modelo de ISHM, que se dedica a determinar la condición de salud de todos los elementos del sistema, y el modelo de sistema de estrategias de autonomía, que se dedica a decidir qué estrategias aplicar cuando alguna situación ocurre, y también se dedica, eso, ¿no? Especialmente. Y acá se tiene otro módulo que nos permite, ¿no?, crear los planes y programar los planes y ejecutar los planes que viene acá de un modelo de la misión que va a cumplir este sistema. Y también tenemos la capacidad de crear user interfaces para los operadores, ¿no?, para que puedan utilizar. Y tiene los bridges, que son los puertos ¿no?, de comunicación, porque por esto los sistemas que tenemos obviamente tienen tener la capacidad de ser partes de una net, ¿no? Entonces, por esto uno se comunica a través de la net, y por este medio ingresan todos los datos del sistema para poder en tiempo real implementar el comportamiento autónomo, y egresan todos los comandos que este cerebro, digamos, de la autonomía envía al sistema para que funcione el sistema, para que opere, ¿no? Entonces, y esto, bueno, vamos a seguir con eso un poquito más después. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando del manejo integrado de la condición de sistemas? Tiene que ver, hay muchas áreas de relevancia en ese sentido, ¿no? Tiene que ver con análisis de fallas y efectos de todos los elementos del sistema. Esto es muy importante porque nos lleva a determinar qué fallas hay y también a diagnosticar cuáles son las causas y cuáles son los efectos, ¿no? También eso tiene implicación en mantenimiento, en confiabilidad, en seguridad. Obviamente la motivación es la seguridad de los costos, la confianza, y que el sistema esté listo para operar. El paradigma que hemos utilizado para esto es lo que estaba mencionando antes, que es jerarquía distribuida de inteligencia, y que está acá, ¿no? Entonces, con eso, un poco de lo que está tratándose de implementar para esto de determinar la condición de un sistema. Uno podría decir que eso se hace actualmente, obviamente que se hace. Entonces se hace en varias capas. Primero está arriba la capa del sistema mismo, que tiene que uno determinar si está bien o no, qué fallas tiene, cuáles son los diagnósticos y cuáles son los efectos. Luego la capa donde están los operadores directos del sistema. Luego el cuarto de control, donde hay mucho más gente experta que puede ayudar, e incluso cuarto detrás del control. Entonces, cuando los sistemas son complejos, y los sistemas, la capacidad que tenemos ahora de autonomía, nos permite hacer muy poco aquí arriba. Entonces, eso es a lo que estamos yendo. La mayoría de los problemas los tratan de resolver acá, pero en general muchos llegan a resolverse ya abajo en la tierra,
¿no? Entonces, el objetivo es empujar, ¿no? Todo lo que son la capacidad de pensar, de razonar para resolver problemas y para ejecutar misiones, mover hasta los sistemas mismos. Ese es el objetivo, ¿no? Y esto es lo que ya había mencionado antes, esta es la jerarquía distribuida de inteligencia que se utiliza, que hemos utilizado, digamos, hemos implementado. Esto es para explicar un poquito mejor qué es lo que pasa, lo que había ya dicho yo antes con respecto a los procesos, los modelos de los procesos que describen cómo funcionan estos elementos que son los elementos físicos como los sensores y los componentes y los procesos que están al nivel del mismo componente y al nivel de ya grupos de componentes que hacen un subsistema y uno va yendo más arriba y los grupos de componentes ya son más grandes, entonces mayor cantidad de información se tiene que utilizar para llegar a una final conclusión de que este sensor ha fallado o no, o este componente ha fallado o no y qué falla es, ¿no? Voy a pasar rápido sobre esto, pero ustedes pueden ver que a cada nivel se va haciendo primero un proceso de análisis, luego se pasa a los niveles de arriba, y de los niveles de arriba se baja la información para mejorar, digamos, la certeza de que si es que algo ha fallado en estos elementos físicos, ¿no? Y así se va uno hasta, digamos, los procesos ya más elevados en la jerarquía, y eso es. Ahora, también tenemos un instrumento para implementar justamente diagramas de causa-efecto. Nuevamente, esto se puede utilizar en cualquier ramo, no solamente causa-efecto de un sistema espacial o de la NASA. Esto es causa-efecto con eventos. Entonces, estos eventos son eventos que ocurren. Unos eventos pueden ser eventos de fallas, otros eventos pueden ser simplemente eventos que te determinan en qué fase de operación uno puede estar, ¿no? Donde se puede considerar unas fallas. Entonces, esto que ven acá, estos eventos, es programación, ¿no? Estos son programación. Todo es programación acá, excepto estos bloques que son explicatorios que los he puesto yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un diagrama de causa y efecto que nos lleva de una falla de un tipo de switch que hay en los sistemas de energía espaciales o pueden ser también acá. Es un tipo de switch y una falla de ese tipo de switch se llama que hay corriente baja. Cuando ese evento ocurre, entonces la causa puede ser que, bueno, ha fallado ese switch. Las consecuencias pueden llegar incluso hasta un nivel en que se pueda tener un aborto del vuelo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que esta es una manera descriptiva, gráfica, de expresar lo que se llama análisis de fallas, de modos de fallas de sistemas, ¿no? Con esto es genérico, ¿no? Entonces, cuando hay un switch específico donde ocurre esta falla, se genera automáticamente una serie de diagramas para esa falla específica y una serie de diagnósticos y una serie de consecuencias. Y todo eso toma el sistema autónomo para definir cuáles son las acciones que debería tomar para continuar la misión y para arreglar el sistema, ¿no? Entonces, nuevamente acá, porque vamos a enfocar ahora en otra parte, creo que vamos a enfocar en la creación nuevamente de este modelo que es importante, ¿no? Entonces, nuevamente, dentro de lo que es ENPAS, tenemos bancos de objetos para sistemas hidráulicos, eléctricos, de computación y mecánicos, por ejemplo. Entonces, con eso nosotros generamos nuestros modelos. Y les voy a mostrar un modelo. Pero además, obviamente, esto, por ejemplo, es un ejemplo de una visualización, un user interface, una pantalla, de un trabajo que hicimos con la compañía Northrop Grumman, donde les ayudamos a implementar la parte de autonomía para su módulo habitacional, que fue un módulo que crearon dentro de una competencia para poder ganar, digamos, el contrato de la NASA para crear un módulo habitacional que va a estar
en la estación que se llama Gateway, que será una estación que va a estar en órbita lunar, ¿no? Y es parte del programa Artemis, que es para llegar otra vez a la Luna, implementar una base allí y también para ir a Marte, ¿no? Entonces aquí están ya todos los elementos de la infraestructura, ¿no? Gracias, digamos, de manera pictórica de la arquitectura que mostré antes, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no?, de ingresar como parte del modelo del sistema, como parte de la descripción del sistema, una esquemática. Y esta es una esquemática que fue utilizada justamente como diseño para construir el sistema. Este es un sistema hemicentro que tiene que ver con la distribución de nitrógeno, ¿no? Y esto como lo ven acá, es programación, es programa gráfico. Uno hace un clic acá en cualquier objeto y te sale información sobre qué es, cuáles son sus propiedades, cuáles son los atributos, y todo eso tiene que ver con el funcionamiento del sistema. Obviamente la información topológica también ya es parte del knowledge base, de la base de conocimientos, los cuales son usados por los modelos para analizar básicamente, y voy a hablar un poco también sobre eso, ¿no? Esto para recalcar un poquito, entonces ya habíamos visto que el lenguaje SysML se utiliza para describir con muy buena complejidad, con bastante completamente, digamos, lo que es un sistema, ¿no? Entonces, en MPAS nosotros hemos aumentado descripciones que tienen que ver con implementación de autonomía, de la determinación de la salud de los sistemas y también inclusión en la parte estructural de hasta las esquemáticas que representan el diseño inicial y operativo de los sistemas, ¿no? Eso da mucha información para poder razonar sobre qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un sistema piense? Una de las maneras en que nosotros hacemos eso es, obviamente, utilizar los modelos. En este caso son modelos de física, puede ser cualquier modelo. Esto que viene en estos cuadritos es programación. Entonces, acá, por ejemplo, es un cuadrito cada cuadrito acá nosotros es para encapsular, digamos, un conjunto de código, ¿no? De código, de programas. Entonces, en este cuadrito están los programas que definen, por ejemplo, la clase de bombas rotativas, ¿no? Uno puede hacer un clic, acá hay unos subcuadritos, entonces se va, digamos, a un lugar acá donde está digamos, ya los procedimientos, los métodos de análisis, ¿no? Entonces, acá se tienen métodos de análisis para ver si es que el funcionamiento de esta bomba está de acuerdo con el modelo de la física que te dice cuál es la relación que tiene que tener o cuál es la ecuación que nos da, digamos, la relación entre las presiones de entrada y de salida de la bomba, las velocidades y todo eso, ¿no? Y cuando ese modelo no concasa con las mediciones, entonces ahí se determina que hay alguna falla, ¿no? También hay modelos de cavitación, por ejemplo, y eso ya es un modelo no de funcionamiento propio o nominal, sino de funcionamiento anómalo. Entonces, todo eso, con todo eso, cuando se ejecutan esos modelos, se crean eventos, y esos eventos van a los diagramas causa-efecto que nos permiten determinar cuáles son las causas, cuáles son los efectos, ¿no? Más o menos así es como funciona el razonamiento, la ejecución de los modelos para determinar anomalías, digamos, ¿no? Pero tenemos que ir más allá, ¿no? Y yo he dicho, un sistema que piensa, un sistema que puede pensar, tiene que ser un sistema que utilice modelos, y cuando nosotros utilizamos modelos, usamos conceptos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, obviamente, de un modelo, de un sistema de distribución de algo, de fluido puede ser, ¿no? Entonces, en este modelo, por ejemplo, tenemos conceptos. Entonces, tenemos un concepto que se llama sección de flujo y sensores. Entonces, acá en una de estas, en estas de grupos, digamos, está lo que nosotros tenemos como concepto, en la sección de flujo. Una sección de flujo para nosotros es una sección que
digamos, está delimitada, y ya sea por un elemento donde se acumula lo que se está fluyendo y un elemento de control de lo que fluye, ¿no? Entonces, lo que sucede, ¿qué tipo de razonamiento podemos hacer cuando podemos identificar, cuando el sistema puede identificar esta sección de flujo? ¿Qué tipo de razonamiento puede hacer? Puede razonar de la siguiente manera, puede decir, en una sección de flujo, las mediciones que son de clase de temperatura deben ser más o menos igual, ¿no? Y puede ser incluso más específica. Se puede ser una sección de flujo donde el flujo sea de un material de cualquier tipo, ¿no? Entonces, hay un razonamiento que ustedes pueden ver ahí que ya permite pensar al sistema. Si es que el sistema puede identificar el concepto, sabe el concepto de sección de flujo y puede identificarlo dentro de la información que forma parte de la descripción, donde está incluido la topología, ¿no? Entonces, ese concepto está basado en topología. Hay conceptos que pueden estar basados en otros tipos de representación de información que describe el sistema también. Pero esa es la idea. Esa es la forma en que uno puede llevar un sistema a poder pensar por sí mismo, ¿no? Este es otro ejemplo donde se utiliza el concepto que es canal de flujo. Entonces pueden ver acá que el canal de flujo uno lo puede formar juntando los conceptos anteriores de sección de flujo, o sea, un conjunto de secciones de flujo donde hay elementos de control, estos son elementos de control de flujo, como las válvulas, tales que ellos te llevan desde un tanque o un lugar de acumulación a un lugar donde se usa ese elemento. Eso se determina canal de flujo. Entonces, un sistema, ¿no?, que conoce la definición de canal de flujo y puede identificarlo en la descripción de la topología, ya puede empezar a utilizar modelos, ¿no?, que tienen que ver con canal de flujo. Por ejemplo, un canal de flujo, ¿no?, hay modelos que son simples, ¿no? Uno puede decir, si el canal de flujo tiene todas las válvulas abiertas, todos los elementos de control abiertos, entonces, si es que hay una diferencia de presiones, debe haber flujo. Ese es un razonamiento basado en la física, pero no es cuantitativo, es cualitativo, pero es muy útil, ¿no? Eso podría ser el sistema, entonces esto ya viene a ser un sistema pensante, ¿no? Este es un ejemplo de, bueno, cuando trabajamos en el proyecto que les mencioné con la compañía Northrop Grumman, aquí estamos, este es justamente el módulo habitacional. Aquí en la parte de abajo, esta pantallita que ven es justamente nuestra pantalla, ¿no?, del sistema autónomo, y bueno, todo es muy, muy interesante, ¿no? Esto simplemente muestra el proceso de cómo hemos venido desarrollando la plataforma ENPAS a través de los años con diferentes proyectos que son terrestres o son espaciales, y seguimos avanzando y estamos ahora digamos, en el programa de Artemis tratando de proveer de la capacidad de autonomía que es necesaria para ya estos sistemas que van a estar inhabitados por periodos largos de tiempo en el espacio, mucho más allá de la estación espacial, ¿no?, en lo que se llama ya no órbita cercana, ¿no? Entonces, esa es, digamos, mi presentación. Hay ideas de oportunidades. Una cosa que puedo mencionar para la audiencia que está acá, obviamente, es que yo he estado envuelto en muchísimos proyectos y también, no solo como, digamos, el experto técnico, sino también en la creación por ejemplo, de la definición de los contratos, o digamos, no son primeramente de los llamados, como las licitaciones, ¿no? La definición de las licitaciones para el trabajo que hemos estado haciendo, porque nosotros trabajamos con contratistas, ¿no?, con compañías a quienes contratamos, tenemos apoyo. En general en la NASA se trabaja mucho con el sector privado. La mayoría del trabajo que hace la NASA se hace con el sector privado. Para que tengan una idea, en NASA hay 10 centros
en los 10 centros hay unos 17.000 empleados. Estos 17.000 empleados trabajamos con unos 80.000 trabajadores de empresas privadas, ¿no? Entonces, la labor, todo tipo de labor, se realiza con muchísimo apoyo del sector privado. Entonces, sí tengo experiencia con la, digamos, ejecución de contratos, todas las normas y regulaciones que en realidad no solamente son de NASA, porque NASA es obviamente es una agencia del gobierno federal. Entonces, todas las regulaciones que tienen que ver con cómo se hacen los contratos, cómo se licitan, todo eso es en general para todas las agencias del Estado, del gobierno, ¿no? Y todo eso está bien, bien reglamentado y hay muchísimos controles. Justamente una de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer en NASA es poder gastar el dinero, porque es muy difícil gastar el dinero. Hay controles que tienen que uno bueno, ¿no? Implementarlos, no hay vuelta que darle porque eso nos da integridad, ¿no? Entonces, acá estaba simplemente mencionando algunos tipos de oportunidades que hay en este área. Hay muchísimas oportunidades y esto podemos conversarlo pues en la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Agradecemos a Fernando Figueroa por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Qué metodología se emplea para identificar elementos del sistema y sus interrelaciones? Y si hay alguno que se aplica a empresas, fenómenos o aspectos sociales. Ok, esta pregunta tiene un poco dos sentidos. Es importante y me alegra que se haya hecho, ¿no? Y yo justamente no he hablado sobre esto. Muchas personas que, digamos que escuchan inteligencia artificial, lo que se les viene a la mente es un sistema que aprende, ¿no? Entonces, creo que esto de la pregunta de cómo, digamos, se determinan las interconexiones, eso podría ser algo que se podría aprender, ¿no? Porque o sea, determinar las interconexiones de cómo, digamos, interactúan los sistemas entre ellos es como determinar un modelo de comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, determinar un modelo de comportamiento, en primer lugar, ese modelo ya puede estar determinado, que es lo que pasa mucho en realidad, para muchos de nuestros sistemas, esos conocimientos ya están dados. En el caso de lo que estaba yo mostrando, por ejemplo, la topología ya te da una idea de la interacción entre los elementos del sistema que están constituyendo esa topología, ¿no? Pero sí hay mucho de lo que se llama, pues, learning, machine learning, ¿no? Aprendizaje de máquinas, que se está utilizando para poder determinar modelos de comportamiento de sistemas que interactúan, ¿no? O de sistemas complejos que tienen muchos elementos. Nosotros no utilizamos Machine Learning en este momento en esta plataforma, pero sí hay allí un módulo que nos permite utilizar, nets neuronales, ¿no? Neural nets. No lo estamos utilizando. Lo que pasa es que en el caso de NASA tenemos que ser bastante determinísticos y a veces cuando uno utiliza neural nets hay dos problemas, ¿no? en eso. Uno que tiene que tener los ejemplos bastante correctos y suficientes ejemplos para que la máquina pueda aprender el comportamiento y pueda funcionar bien, ¿no? No sé si he contestado bien la pregunta, pero yo diría que en algunos casos uno no tiene que aprenderlos, el sistema no tiene que aprenderlos. Cuando el sistema tiene que aprenderlos, generalmente utilizan pues estos métodos con neural nets, y eso hay mucho obviamente en el campo de los automóviles autónomos, por ejemplo, ¿no?
se aprende a interpretar imágenes, ¿no? Para determinar qué es lo que está sucediendo en el ambiente donde los automóviles se van a movilizar. No sé si esa respuesta es satisfactoria, pero ustedes dirán. Gracias. Ujú. Este tipo de software, ¿cómo se puede aplicar para mejorar el servicio a los usuarios en los hospitales? A ver, el servicio a los usuarios en los hospitales. Ese servicio es, bueno, obviamente tenemos ejemplos de sistemas automatizados, digamos, que proveen servicios en los hospitales. Habría que definir un poco mejor el tipo de servicio, pero este tipo de software, obviamente una de las características es que uno crea una representación bien completa de un sistema. Entonces, si el servicio en un hospital es para dar a conocer a las personas si algo está funcionando o no, alguna oficina está abierta o cerrada, si hay médicos, quién es el médico de turno, o sea, el tipo de información que un usuario esté interesado, si es que ese tipo de información se puede incluir en la descripción de este sistema que sería sistema de servicios del hospital. Obviamente, un software como este sí se puede utilizar. Incluso, más allá de simplemente ser algo que mire a una a una base de datos y traiga la información, sino que podría ser cierto tipo de razonamiento basado en una información más interesante del usuario que le permita obtener la información que realmente quiere, porque nosotros cuando llamamos a un hospital, nos contesta una máquina, es muy difícil, como sabrán, a veces, a no ser que tenga uno bien exacto lo que quiere y está allí, digamos, en el menú, pero si no, resulta muy difícil y uno podría explicar como uno explicaría a una persona qué es lo que quiere. Entonces, obviamente, parte de eso es, por ejemplo, un sistema que tiene que tener la capacidad de entender, o sea, esto es entender lenguaje, y ya tenemos, obviamente, bastante tecnología en ese sentido, y justamente esta nuestra plataforma estamos implementando también la interacción por voz, ¿no? Pero entonces, una vez que se tiene esa parte de la tecnología de la voz, entra a tallar lo que es cuál es la semántica de lo que la voz, el texto, está queriendo decir, está queriendo la información en la semántica de lo que uno ha dicho, que se tiene que extraer, que se tiene que sacar del modelo de la interpretación de este sistema, que sería el sistema de servicios del usuario del hospital. Es una respuesta genérica, pero esta plataforma justamente es genérica para implementar ese tipo de capacidades en diferentes tipos de sistemas, ¿no? ¿Los sistemas autónomos pensantes se pueden revelar? Se pueden revelar, bueno, como en HAL, ¿no? de la película de 2001. En un sistema autónomo pensante, uno podría poner, como se hizo, ¿no? En la película, reglas de alta complejidad, tal que el sistema podría deducir algo que no es lo que uno quisiera, ¿no? Entonces, yo diría lo siguiente: si una persona va a enseñar a otra persona, pongamos a alguien de menor experiencia, ¿no? A que se comporte de cierta manera, a que responda de cierta manera a eventos. Entonces,
si uno no lo tiene bien pensado, ¿cómo es que esta respuesta tiene que ser con diferentes tipos de eventos? De repente va a haber casos en que la respuesta que uno obtenga no va a ser la esperada y podría ser una cosa podría considerarse una revelación, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema con los sistemas pensantes. Por eso es que uno tiene que utilizar para poder evitar esto. Uno tiene que utilizar los modelos y los conceptos que están bien probados y uno tiene que enseñar al sistema a utilizar esos modelos en las circunstancias específicas en que tienen que ser utilizados. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí podría ser, pero si uno tiene la capacidad de diseñar el sistema con estos cuidados, no debería pasar, ¿no? ¿Qué otros ejemplos de sistemas autónomos conoce? Bueno, yo en realidad, como había dicho antes, sistemas propios autónomos creo que todavía no hay. Hay sistemas que realizan algunas actividades de manera autónoma. Por ejemplo, las naves que están yendo a la estación espacial ya pueden hacer el docking, el encallaje, ¿no? No sé si se llama encallaje el docking, de manera autónoma, ¿no? O sea, estas naves, por ejemplo, las de SpaceX que han estado viendo, se acercan a la estación y una vez que están en cierta posición y a cierta distancia, entonces por sí mismas hacen el encallaje. Entonces, esa es una operación autónoma porque no requieren de la intervención de las personas. Sin embargo, los astronautas están allí por si acaso ocurre alguna eventualidad que no haya sido prevista, ¿no? Entonces, todavía es muy leve, de muy bajo nivel, digamos, la capacidad de autonomía. Y la razón es porque esto se hace nuevamente, se está haciendo con un paradigma de, digamos, fuerza bruta, ¿no? Entonces, es complejo, es muy complicado considerar todas las circunstancias que uno debe tener en cuenta para que el sistema pueda reaccionar de manera adecuada, ¿no? Entonces yo realmente no conozco un sistema que tenga suficiente capacidad de autonomía. Justamente es por eso en lo que estamos haciendo ahora en NASA tenemos el diseño de esta estación espacial que es Gateway, que va a estar alrededor de la Luna. Esta estación se supone que va a estar inhabitada por grandes lapsos de tiempo y está bastante lejos, ¿no?, de la Tierra, o sea, requiere por lo menos varios segundos de demora y la idea es que uno no debería estar manejándola desde la Tierra, sino que debería, digamos, operarse a sí misma mientras está en órbita lunar. Entonces, estamos en eso, ¿no? O sea, estamos desarrollando estas tecnologías que recién se están avanzando al nivel que nos permita este tipo de capacidad. Y esta es una preparación para Marte, pero para Marte la cosa es más fatal, ¿no? Porque ahí sí no hay opción de reaccionar rápido cuando ocurra alguna eventualidad. Y además, uno no quisiera que los astronautas se pasen todo el tiempo haciendo mantenimiento y operando sistemas, porque se supone que están allá para hacer exploración, ¿no?, y ciencia. ¿Existe algún mecanismo de retroalimentación en los sistemas autónomos semejante al feed-forward que emplean para programar el control? Absolutamente. O sea, la retroalimentación en realidad es parte de los sistemas de control de retroalimentación que permite controlar de manera automática un sistema, la operación de un sistema, pero no necesariamente autónoma, ¿no? Entonces, la parte de autonomía va por encima de lo automático. Entonces, por ejemplo,
en la retroalimentación se pueden utilizar métodos para decidir cuáles son los valores de los parámetros de la retroalimentación. Porque estos valores de los parámetros de la retroalimentación, digamos, definen el comportamiento de ese sistema automático. Qué tan rápido reacciona, si va a tener inestabilidades y esto y el otro. Incluso se pueden tener, bueno, entonces, una de las cosas que se hizo no hace mucho es todo esto de Fuzzy Logic, ¿no? Se utilizó Fuzzy Logic para, digamos, poder manejar sistemas de retroalimentación o sistemas de control, que en general son de retroalimentación automáticos, para que, por ejemplo, se puedan utilizar en los momentos adecuados y cuando las condiciones no están dadas, pues que se paren o que no se utilicen porque podrían dañar, por ejemplo, el sistema, ¿no? Entonces, definitivamente la respuesta es los sistemas de control de retroalimentación son parte de cualquier sistema automático y la autonomía puede mejorar el uso de esos sistemas de automatización, de retroalimentación. En edificaciones hay un concepto de autosostenible. ¿En este tema aplican los sistemas autónomos? Bueno, perdón, no entendí. ¿En edificaciones decía? ¿Autosostenibles? Sí. En edificaciones hay un concepto de autosostenible. Claro, ¿En este tema aplican los sistemas autónomos? Por supuesto, o sea, lo que es la operación de un sistema autosostenible en edificación, estoy tratando de ser un poquito más específico, ¿se refiere, por ejemplo, a un edificio autosostenible o algo así? Bueno, no estamos si es que es así, obviamente la autosostenibilidad tiene que ver con el uso de los recursos, la creación de los recursos, quizás el reciclaje de los recursos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y todo eso, entonces, puede requerir un sistema complejo de manejo. Entonces, cuando hay un sistema, cuando se requiere un sistema complejo de manejo que requiere el uso de modelos de, qué sé yo, cómo es, cuánto se está utilizando de esto o del otro, cuántas cosas se pueden dañar porque no están siendo conservadas a las temperaturas que deben ser conservadas, si es que hay, no sé, agua que se está desperdiciando, todo ese tipo de cosas obviamente pueden ser manejados mucho mejor desde el punto de vista de tener un sistema autónomo, porque ya el sistema autónomo está tomando la función de personas que estarían en este caso vigilantes a lo que está sucediendo y estarían tomando medidas para que se mantenga, ¿no? La operación de ese sistema en la manera en que ha sido diseñada, digamos, ¿no? Con respecto al diagnóstico de un sistema en el enfoque de modelo jerárquico, en su experiencia, ¿qué parámetro específico, físico, matemático o de ingeniería usted recomendaría usar para medir el grado de complejidad de un proceso en el modelo jerárquico? A ver, una pregunta un poquito larga. ¿Podría repetirme, por favor? Sí, claro. Con respecto al diagnóstico de un sistema en el enfoque de modelo jerárquico, en su experiencia, ¿qué parámetro específico, físico, matemático o de ingeniería usted recomendaría usar para medir el grado de complejidad de un proceso en el modelo jerárquico? Ya, bien importante. O sea, yo, en este sentido, lo que yo he hecho, he definido, si ustedes pueden ver en ese modelo jerárquico, he definido la complejidad basado
es interesante la pregunta y justamente es algo que se tiene que hacer, ¿no? Lo que yo he mostrado en el modelo jerárquico ah, realmente está diciendo que la complejidad está basado en qué tantos componentes ah, están siendo considerados por un modelo de proceso en el que estos componentes están participando, ¿no? O sea, a medida que uno va arriba en la jerarquía, yo he mostrado que se están considerando más componentes de un sistema en un modelo que describe el comportamiento, el comportamiento de estos componentes ya como un subsistema que va teniendo más y más elementos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la complejidad está basada, digamos, en el número de elementos, o sean sensores, componentes, lo que sea, que se están considerando en el modelo de ese proceso en el que estos elementos están tomando parte. Esa es una definición de complejidad, es un poco, es arbitraria, pero tiene sentido, ¿no? Se puede utilizar otro tipo de criterio, ¿no? Y un criterio podría ser, por ejemplo, cuál es, digamos, ¿cómo se dice? La criticalidad de los componentes. Un componente que tiene una función más crítica, entonces la información relacionada con el comportamiento de ese componente que es más crítico o que es más confiable, pongámoslo así, más confiable. Si hay un componente que es más confiable, entonces la información que viene de aplicar un proceso, un modelo de un proceso que incluye ese componente va a ser diferente, va a ser seguramente más confiable. Entonces, en esta jerarquía, otra manera simplemente de decidir la complejidad podría ser basado en la confiabilidad de los elementos que se consideran. Entonces, la jerarquía sería más bien en términos de confiabilidad, ¿no? Además del número de elementos, quizás. Pero ese es un tema importante y es un tema que se debería explorar más, ¿no? Es un tema de investigación en realidad, ¿no? ¿Cómo valida uno que la información que viene de aplicar modelos a los procesos, ¿no? O modelos de procesos, ¿cómo determina uno que esa información es la mejor información posible, la más confiable, la más adecuada, digamos, ¿no? Muy buena pregunta, gracias. ¿Desde cuándo se aplican los sistemas autónomos en la NASA? Desde los primeros programas espaciales. Y si falla un lanzamiento, ¿es porque el sistema autónomo no ha funcionado bien? Perdón. A ver. Bueno, como había dicho, en realidad hay muy pocos sistemas autónomos en la NASA. Obviamente en los inicios, con los lanzamientos iniciales de los programas de Géminis y luego Apolo, por ejemplo, pues nada era autónomo, a lo más se tenía automatización con retroalimentación, ¿no? Control automático de algunas cosas, ¿no? Pero básicamente todo era manual. En los sistemas que tenemos ahora hay mucho más automatización, porque se utilizan ya procesadores con mucha más potencia. Y uno puede comparar más o menos, yendo a la aviación, ¿no? A la aviación, por ejemplo, ya hay muchas cosas ahora que son automatizadas, ¿no? Tiene un piloto automático, por ejemplo. Eso es automatizado, no realmente autónomo. Igual fue en la parte del espacio, pero más bien en la tecnología que se utiliza en el espacio, somos más conservadores, porque hay mucho más riesgo. Entonces, normalmente el nivel de tecnología que utilizamos está un poco atrasado con respecto al que utilizaría la aviación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es porque simplemente el riesgo es mayor, ¿no? Y no se puede tener riesgos altos cuando se está enviando personas al espacio. Ahora,
Entonces, yo no creo que hemos tenido ni aún tenemos autonomía más allá de lo que ya he explicado, en que algunos sistemas hacen algunas actividades de manera autónoma. Navegación de los rovers, encallamiento a la estación espacial de los módulos que van arriba, ¿no? de las naves que van y encallan en la estación espacial. Si es que ocurre alguna falla, por ejemplo, durante un lanzamiento, eso es un sistema bastante complicado de monitoreo. Y si, por ejemplo, el sistema de monitoreo automáticamente puede parar un lanzamiento, si es que hay alto riesgo. Entonces, estos sistemas de monitoreo están vigilantes y son diseñados con muchísimo esfuerzo, o sea, nuevamente, de manera a ver, o sea, no son sistemas pensantes, sino son sistemas que han sido diseñados con fuerza bruta, digamos, ¿no? De autonomía con fuerza bruta. Entonces, nuevamente, para que un sistema, para que una falla pare, por ejemplo, un lanzamiento, quiere decir que hay un riesgo alto de que esa falla pueda causar daños, ¿no? Y pueda causar la pérdida de vida. Pero en general es muy conservador. Hay muchísimas veces que los lanzamientos se paran y es, por ejemplo, problema con un sensor simplemente. Y no hay, entonces en ese sentido, con respecto a la pregunta, no hay la suficiente capacidad en el sistema de pensar, de razonar, para determinar que en realidad no debería pararse ese lanzamiento porque simplemente es un problema de un sensor y todo está funcionando bien, ¿no? Entonces, por ahí la respuesta ojalá que satisfaga. ¿Cómo se podría implementar sistemas inteligentes dentro de lo que es el Sistema Nacional de Control en Perú? Claro, el Sistema Nacional de Control yo no tengo experiencia con ese tipo de sistemas. Claro que he utilizado, digamos, bueno, ni tanto, digamos, el sistema que se tiene acá. El sistema que se tiene acá es más que todo un sistema que no te permite, digamos, actuar de manera contraria a los reglamentos, ¿no? Entonces, para un sistema de control, para lo que esta pregunta, tendría uno que empezar por implementar la forma en que he explicado cómo al menos la manera en que nosotros estamos inventando autonomía pensante o sistema inteligente o pensante, es que se tiene que tener un modelo del sistema que permita describir qué es el sistema y que permita describir qué funciones cumple el sistema, cuáles son las funciones, y que permita describir cómo están conectados los diferentes elementos del sistema y cómo interactúan, cómo es que el comportamiento de un sistema afecta el comportamiento de otro sistema. Entonces, si uno puede describir de esa manera el sistema, entonces uno puede también empezar a implementar si puede decir, estos son los comportamientos que deben ocurrir, estos son los comportamientos que no deben ocurrir. Entonces, el sistema autónomo debería poder determinar, en primer lugar, cuáles son los comportamientos que están definidos, cuáles son los comportamientos que deben ocurrir, y determinar si un comportamiento que no debe ocurrir está ocurriendo, por ejemplo. Y en ese sentido, pues poner una alarma, ¿no? Entonces, si es que, porque me imagino que estos procesos no necesariamente son muy complejos, pero quizás deberían ser más complejos para evitar
que las personas puedan darle la vuelta, digamos, ¿no? Es una respuesta a nivel bastante general, bastante alto, pero lo que nuevamente enfatizaría es que lo importante en estos casos es definir bien con bastante detalle el sistema, los elementos del sistema, la topología, las funciones, las interacciones y luego, bueno, describir los modelos que digamos, o poner los modelos que describen el comportamiento, ya sea el comportamiento correcto o incorrecto. Y luego, bueno, el sistema puede razonar sobre eso y dar sus conclusiones e incluso efectuar alguna acción, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Queremos agradecer la participación de Fernando Figueroa y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gran placer. Fernando, permíteme para poder cerrar un poco, solamente nos quedamos muy motivados con tu exposición y te agradecemos por compartir con todos los profesionales peruanos tu gran experiencia en la NASA, para quienes agradecemos el haber autorizado tu participación de la NASA y la Embajada de Estados Unidos. No es tan simple poder contar con un profesional de tu altura en el Perú y tener esa autorización. Muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto en Perú y pronto en la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias a ti y, bueno, a la Escuela Nacional de Control y a toda la audiencia que ha estado escuchando y participando. Y gracias por las preguntas también. Adiós. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Control Gubernamental, fortaleciendo la gestión pública, que estará a cargo del ponente Ampuero González. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Contraloría General de la República. Recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Gracias y buenas noches. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo.
Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de Control Concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del Servicio de Control Concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad, en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.